Hola, Noche de la Nostalgia en Al Hueso. Hoy vamos a celebrar la nostalgia en este programa con nuestra propia nostalgia, con un toquecito político. Lucas Lavandera, nuestro productor en jefe de Industrias Al Hueso, nos propuso lo siguiente. Vamos a hacer un paseo por el pasado de este programa y nos vamos a sentir un poco nostalgiosos de la última campaña política. ¿Se acuerdan cuando un jovencísimo Yamandú Orsi era candidato en la interna contra Carolina Cose? ¿Se acuerdan cuando Carolina Cose pudo haber sido la próxima presidenta del Uruguay? Cuando Andrés Ojeda estaba en campaña y quería ganarle y te decía que estaba a centímetros de ganarle a Álvaro Delgado. ¿Se acuerdan cuando Gabriela Fossati acababa de pegar el pase a la política después del caso Astesiano? Bueno, de todos esos momentos de mucha nostalgia es de lo que nos vamos a acordar hoy en día. Así que nada, siéntense, relájense, pongan un poco de música disco de fondo si quieren, pueden disfrazarse, pueden sacar sus termos con pegotines de la elección pasada y prepárense para la noche de la nostalgia en Al Hueso. Estamos en todo lo que haces. UTE, avanzamos con energía. Viste que mucha gente tiene la expectativa de que tu candidatura es la que le va a llegar al interior del país, ¿no? ¿Cómo se consigue el voto en el interior hoy para el Frente Amplio? ¿No? Porque viste que está el gran, primero, diagnóstico. ¿Para vos se perdió el voto del interior en un momento? No, también se perdió en el área metropolitana. Y se ganó en el interior y se ganó en el área metropolitana. Aparte, el voto en el territorio es muy dúctil. Te votan en octubre, no te votan en mayo, o al revés, te votan en mayo, no te votan en octubre. O sea, la gente desdobla su adhesión en base a los intereses concretos que tiene. Si es el municipio, si es la intendencia, si es el gobierno nacional. Entonces, de cara a un gobierno nacional, la forma de conseguir la adhesión, como tú decías, con votos, pero de adhesión, es teniendo en cuenta que el crecimiento y el desarrollo del país es en el territorio o no es. Dicho de otra forma, a la izquierda, al progresismo urbano, y hablo de progresismo urbano para remontarme a otro, 100 años atrás, siempre tuvo problemas de vinculación con el territorio más lejano. Doctor versus Gaucho. Por ejemplo. O reformismo basista, Federación Rural. Y bueno, neobasismo, chicotazo. Frente Amplio, un solo Uruguay. Está más desdibujado un solo Uruguay, ¿no? Se dibujó un poquito. Estoy haciendo muy caricatura, ¿no? Pero la forma para la izquierda de ganar la elección de nuevo es buscar los vínculos para reconciliar esos mundos que tienen esa contradicción entre el progresismo y el conservadurismo, que lo peor que podemos hacer es ponerle un valor peyorativo a alguno de ellos, ¿no? Uno tiene que entender a veces la lógica de ese mundo del interior que tiene el vínculo personal como cosa central. ¿Qué significa eso? Que tiene el vínculo Y claro, personal. que vos vas al interior y te dices, ¡ay, por fin vinieron! Ah, sí, está. Pero no te están esperando para dar una gran discusión de política, es para darte la mano y tomarse un mate contigo. Verte la cara, ¿qué es? Claro, el vínculo personal es fundamental. Y no me estoy remontando a la época del caudillismo, pero sí a eso de la cercanía, que en el interior se vivencia bastante más. Y bueno, la izquierda precisa mucho de eso para dar vuelta o para revertir una situación, pero que también se da en los barrios del área metropolitana. Vos decís que no es solo en el interior. No, te pasa también, pero el interior más grave porque está más lejos,
porque subestimás. El Frente estuvo 15 años en el gobierno y se dedicó a gestionar. Nunca hubo tanta inversión en el interior como en esa época. Sí. No es solo inversión, tenés que hacer política. Que no es hacer politiquería, es ir y estar presente y que la gente visualice quién sos vos. Está el ejemplo famoso que lo nombramos siempre, de un liceo de una localidad del interior que la gente, frentistas, pensaban que lo había hecho la intendencia. Porque cuando fue inaugurado fue solo el intendente. ¿Y por qué pensás que no van del Frente Amplio a veces? ¿No? Se subestimó la acción política y se priorizó la gestión. A esto le pasa al revés. Se olviden, a veces la gestión se dedica a la política pura y dura y la campaña 4 años. Hay que buscar el punto del medio. ¿Qué pasa a veces con el interior y la calle Pou? Porque pienso que, viste que la semana pasada, por ejemplo, se confluyeron varias cosas, ¿no? Sí. Noticias vinculadas a todo el tema caso Astesiano, etcétera. Si vos agarraras el progresismo de la capital, dirías, está en el horno, está en su peor momento, le está yendo horrible. A los 3 días fue al interior y foto con todo el mundo, fiesta, no me acuerdo de qué cosa, lo saludaron en la playa, vino un payador a saludarlo, y te terminás con la sensación de que hay 2 mundos distintos, ¿no? Un mundo que está en esa rosca 100% y otro mundo que... ¿Cómo? Explícame la relación esa. También yo te puedo conseguir un payador que le dé palo, ¿no? Digo eso, pero, Pero tiene una llegada al interior que es fuerte, ¿o no? sí, tiene llegada. Yo no tengo explicación para todo, ¿eh? Hay cosas que... ¿Qué es carisma, el trabajo político? ¿Por Son dónde muchos viene? años recorriendo cada rincón del país. Mientras todo acá lo señalábamos con el dedo porque faltaba al Parlamento, no iba nunca. Era el que más faltaba, lejos, andaba recorriendo el interior. Y el contacto personal es insustituible. Y eso después se cosecha. Y en el frente vos querés un poco revivir el mano a mano, el contacto con el interior. ¿Esa es tu apuesta o por dónde viene? Y eso tiene que estar, el contacto con el territorio tiene que estar y buscar las pistas de aterrizaje claras para cada zona, ¿no? O sea, a mí me gusta el tema de pensar el país en regiones, ¿no? Y ahí tenés a los intendentes que tienen un rol fundamental, las intendencias, ¿no? Pero la regionalización también puede ser una clave para el mundo que se nos viene. ¿No hubo también un momento que se cortó la relación esa que pensá en la presidencia de Mujica, ¿no? Que él tenía un diálogo bastante fuerte con los intendentes blancos. Él lograba la reconciliación entre esos 2 mundos. Y con Vázquez se cortó un poco esa relación, ¿o no? En el segundo periodo, ¿no? Exacto, ese Vázquez Sí, 2, ¿no? sí. Ahí no nos dimos cuenta un montón de cosas que estaban pasando y para nosotros estaba todo lo mismo. Era el mundo de las 4x4. Todo lo mismo. No. ¿Cómo cuando viste esa manifestación, hablaste de un solo Uruguay, ¿no? Cuando viste esa manifestación de un solo Uruguay y Tabaré Vázquez y ese entrevero de nos vemos en las urnas, Metí un tuit, 24 de enero. ¿qué habías puesto? Ojo que no, que hay, por ejemplo, algo así. Los productores de fruta de mi departamento están pasando la recontra mal, los tamberos la están pasando mal porque el precio de la leche había bajado. No es todo lo mismo lo interior. Hay algunos que hay que escuchar porque tienen razón. Año 19 terminamos las elecciones, perdimos y nos fuimos hasta 33. De acuerdo. Una reunión de Frente Amplista. 2 eran productores de arroz. ¿Cómo un productor de arroz va a ser FI? Claro, muchacho. Y tenían 4x4, si no, ¿cómo entran al campo? Esto es muy caricaturesco, ¿no? Pero hay gente que lo piensa, que dice 4x4 oligarca. ¿Cómo entras? ¿Cómo entras al campo si no tenés una 4x4? Salvo que, aparte, la mayor cantidad de productores de este país son pequeños y medianos, que están con el agua acá. Si una cosecha o un año le va mal, ¡pum! Todos pensamos que tienen una espalda así, algunos sí, otros no. La mayor parte no. Y ese productor chico es el que nos va a defender y nos va a salvar. ¿Pensás que en el mundo del agro y la coalición pasa algo similar al mundo del PIT-CNT y el Frente Amplio, en el sentido que se le animan menos? Y te digo por este ¿En lado. el sentido de qué? De que se le animan un poquito menos, vengo por este lado. Hoy tenés el problema del atraso cambiario, ¿no? Sí. Que tenés un dólar que al progresista montevideano le viene bárbaro porque compra las cosas afuera más barato, etcétera. Al productor lo jode eso, le contra complica. Y sin embargo no hay un solo Uruguay ahí No. protestando con... ¿Te imaginas si hubiese sido en el periodo nuestro este atraso cambiario? No queda ruta que no corten. Eso es una contradicción de nuestra sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué se No, da pero eso? igual, bueno, yo creo que hay una cuestión de historia atrás y de lo que yo te hablaba de la reconciliación de esos mundos, ¿no? Igual yo nunca había escuchado tanta voz planteando
paren un poco, ¿no? Como ahora, nunca con la virulencia, ¿no? Yo creo que, a ver, la izquierda y la derecha en Uruguay, que existen, y el centro, entonces, tienen vínculos más estrechos, menos estrechos con ciertas organizaciones sociales y económicas que no precisa que lo aclaremos. Entonces, la camiseta puesta, la camiseta puesta. Y de repente cosas que a vos no te perdonan, a otros sí se las perdonan. Aunque todo muy relativo también, ¿no? Ese Yamandú que va por el voto del interior. Viste que muy fuerte el contrarrelato, ¿no? Que es, si gana Cose, muy difícil para que el Frente Amplio gane después en las nacionales porque le va a costar más el voto del interior. Lo dijo Topolansky, ¿no? Lo dijo Mujica, ¿no? Bueno, lo blanco no gana porque los blancos no la quieren, en el interior no la quieren. ¿Vos sos de esa teoría también? ¿Pensás No, lo mismo? El Frente gana igual. Gana igual. Sí. Si fuera Carolina, ¿ganaría igual? Sí. ¿Pero con más dificultad o...? No sé. Pero el Frente ya tiene claro que tiene que ir todos juntos y nos vamos a alinear atrás de cualquiera, porque además ya resolvimos que los dos vamos a estar. O sea que ya sea con Yamandú, con Carolina, va a dar lo mismo para vos. No es que dé lo mismo, porque tenemos perfiles distintos. Quienes ganan o pierden elecciones son los partidos. No son los candidatos. Y la habilidad de los candidatos para estructurar eso. Mirá a Luis Lacalle. Él sabía, cuando perdió la primera, que nunca llegaba al 30% del Partido Nacional. Solamente la Rañaga superó el 30%. Él lo tenía claro. Entonces lo que hace él fue surcir todo esto que después le puso multicolor y ¡toc! Ahí está la habilidad de la conducción, ¿no? Entonces, son las estructuras políticas las que logran mover todo eso. A ver, capaz que un día en Uruguay nos encontramos con un fenómeno, un Milei o alguien que viene por fuera del sistema partido, o se saltea la interlocución del sistema partido, y eso es populismo puro y duro, derecha, izquierda, no importa de dónde sea, pero eso es populismo. En Uruguay no hay mucho espacio para eso. Tarde o temprano, la maquinaria partidaria es la que te lleva o te deja fuera. Y al frente lo veo bien. Vos decís que si fuera con Cose estás tranquilo igual porque sentís que se gana igual. Pero te hago la pregunta, ¿por qué entonces Mujica y Topolansky han hecho mucho énfasis con este tema? Yo si fuera de la coalición, si el día de mañana gana Cose, lo primero que hago es sacar ese archivo. Y digo, ahora salgan a militar a esta que dijeron que no iba a ganar porque no la quieren en el interior. Eso es la regla del juego, así va a ser. Lo que pasa es que las internas genera chisporroteos internos y que después los otros los tratamos de usar, ¿no? ¿Qué te diferencia bien a vos de Cose, por ejemplo, no? ¿En qué dirías, acá somos distintos, somos bien distintos en este tema o en tal cosa? Somos distintos porque venimos de historias personales distintas. Tenemos formas de manejar la gestión con matices, de verdad. Yo lo que puedo es plantear cómo soy yo y qué es lo que a mí me parece que me caracteriza. Yo, de verdad, soy muy respetuoso del potencial de mis compañeros. Yo intenté y manejé en Canelones una forma de relacionarme con el mundo político y con el resto de los conglomerados políticos que generara una convivencia y un nivel de acuerdo mínimo. ¿Por qué? Porque tengo 9 alcaldes en 30 que son del Partido Nacional, el resto son todo el frente. Entonces esa dinámica de interrelación con otro partido nos hizo desde la época de Marcos hasta ahora tener hacia la Junta Departamental siempre los puentes, y no sé, y eso es un estilo mío, que es el de acordar y si no podés, acordar de vuelta y si no podés, seguir. Bueno, eso es algo que yo creo que nos caracterizó en Canelones. Si es mejor, si es peor, y hasta dónde se puede llegar, y se verá. Pero es mi estilo. Otros mitos, ¿no? El homicida, que ya tiene cierta carrera delictiva, digamos, una persona que ya conoce el mundo criminal, tal vez integra una banda, está en el mundo del narcotráfico, ya aprendió lo suficiente como para saber que tiene que descartarse el arma, tiene que esconder el cuerpo, si es posible enterrar el cadáver en algún lado o hacerlo desaparecer de otra forma. Prenderlo fuego, Exacto. cortarlo en pedacitos.
¿Eso lo ves en tu ejercer cotidiano? ¿Es así? Sí, porque uno de los principales estímulos que tiene el delincuente en general, pero el homicidio en particular, es no ser descubierto. Y yo insisto, basta de aumento de penas porque los delincuentes no leen el código antes de salir a cometer el delito. Los delincuentes a lo que aspiran, o las personas que van a cometer un delito, para no poner el estigma de delincuente, la persona que va a cometer el delito no piensa en cuánta pena le van a dar, sino que piensan que no lo van a agarrar. Y para eso traza una estrategia mínima, muchas veces, pero que en homicidios que sean un poco más planificados se toma. Y la estrategia aparte es dónde lo va a cometer, en qué circunstancias, en casco, de noche, fuera de cámaras que conoce el barrio, etcétera. O luego del homicidio, ocultar que esa persona murió ocultando el cadáver. Y así hacer que durante mucho tiempo no se investigue porque la persona no aparece y no se sabe qué le pasó. Se pudo haber ido del barrio, de la zona, de repente no tenía familiares, no tenía una contención social importante y nadie la da por perdida ni la extraña. Entonces eso le conviene al homicida porque nadie se va a preocupar de eso. Si no aparece el cuerpo, nadie se va a preocupar. Entonces esa estrategia de ocultar el cadáver también está planificada y es muy frecuente verla en los hechos, sí. Que a veces se confunde con la crueldad y hay como la sensación de como que lo prendieron fuego, fue más cruel. No, es una estrategia para ocultar el delito. Es post-mortem, no es para causarle sufrimiento, es para evitar ser descubierto, lo cual en términos jurídicos es parte de la misma conducta. Por eso no se puede penalizar el autoencubrimiento, no se penaliza pues es una actitud natural del ser humano después que comete un delito, un error, un delito en este caso, tratar de no ser descubierto. ¿Vos crees que no te agarren? Desde que somos niños, que lo hacemos, ¿verdad? Sí, claro. Una bandideada, tratamos de ocultar lo que rompimos. Bueno, eso es parte de la esencia del ser humano y la ley lo reconoce al no penalizar el autoencubrimiento. Entonces, prender fuego a un cadáver que ahora pasó a estar penado y ser un agravante del homicidio, a mi juicio, en forma errónea, porque termina criminalizando el autoencubrimiento, lo cual es un error desde el punto de vista dogmático y de política criminal. Pero así lo estableció la última ley de rendición de cuentas. Tocaste un tema recontra sensible, ¿no? El aumento de las penas, ¿no? Vos sos fiscal de homicidios. ¿Pensás que aumentar las penas, darle más años de cárcel a las personas que cometen los delitos, los previene o no los previene? En absoluto. Ni siquiera tiene un valor simbólico hacia la ciudadanía. Tiene un valor político simbólico. Es decir, hay un relato que nos dice que la gente pide más pena. Entonces yo político digo, yo no estoy muy de acuerdo, pero la gente lo pide. Entonces como la gente lo pide, hago un relato donde se dice que la gente pide más pena. La gente escucha al político, que el político dice que la gente pide más pena y termina pensando que sí, que pide más pena. Y él a veces termina pidiendo más pena porque la gente lo pide, porque le dijo el político que la gente dice. Entonces se transforma en un relato construido y autosuficiente que va generando un sentido común que de repente no es real. Y de repente la gente no pide más pena. Y de repente las encuestas no dicen eso. La última encuesta de cifras sobre eso, que tiene ya 2 años, dice precisamente lo contrario. En delitos leves, la gente pide medidas alternativas. 63% de los encuestados. No es poco. Sin embargo, se eliminaron las medidas alternativas mediante la LUC, prácticamente. En la misma época que salió la encuesta, o fue en forma concomitante. Entonces, hay como un relato, si se quiere, en términos más psicológicos sería performativo, se está formando la opinión a través de mi relato que dice recoger la opinión. Entonces yo tengo mis serias dudas de que la gente pida penas. Pero esto como paréntesis. En definitiva, ¿cuál es el efecto de aumentar la pena? Ninguno. Porque si tuviera efecto, desde la salida de la dictadura hasta ahora, salvo la ley de humanización carcelaria
de José Díaz allá por 2005, 2006, salvo esa y alguna ley de drogas como marihuana y poca cosa más, en general las leyes han sido cada vez más represivas y han aumentado las penas o creado delitos. O le han cambiado el nombre a los delitos, porque como ya no tienen que aumentar, le cambian el nombre. Y generan o pretenden generar el mismo impacto de estamos luchando contra la criminalidad. Y eso no es más que un relato, porque los índices de criminalidad siguen creciendo. Y siguen creciendo hace 30 años. Y en forma sostenida, y más allá de tratar de medir a veces, que todas las administraciones lo hacen, 3, 4, 5 meses. No. En términos de periodos largos, donde se ve generalmente a ciencia cierta cuál es la evolución del delito, nosotros asistimos a un crecimiento paulatino y sostenido de la criminalidad. Y se han sancionado decenas de leyes que han cambiado penas y aumentado penas en los delitos sin ningún tipo de resultado. En este país creamos el delito de ocupamiento con una pena mínima de 8 años, que con arma de fuego se eleva a 11. Es la pena más alta del delito en su modalidad simple que existe en el código, en las leyes uruguayas, y sin embargo hay poquísimos copamientos en jurisprudencia. Son contados. Por año ocurren 1 o 2. Y sin embargo consideramos que esa pena iba a eliminar un fenómeno que nos estaba prácticamente llevando como sociedad. Entonces, se generan relatos que poco tienen que ver. Bueno, en materia de drogas es peor. Hemos penalizado el ingreso a la cárcel de sustancias, no importa la cantidad, cantidades que son a veces irrisorias, con 4 años de pena mínima, generando todo un fenómeno socioeconómico con esas familias que están quedando sin jefa de hogar, por penalizar durante 4 años por ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel. Entonces, y aparte, las cifras no decaen. No es que las mujeres dejan de llevar droga a la cárcel, a sus maridos, parejas o familiares. La siguen llevando y se sigue metiendo mujeres presas y están explotando las cifras de mujeres privadas de libertad. Entonces, se cae solo el relato, no en Uruguay, se cae solo en todas partes del mundo, no se sostiene en ningún lado. ¿No hay un tema ahí con los recursos? Mira, un criminólogo, Nicolás Trachtenberg, es un criminólogo muy interesante. Sí, sí, muy. Él una vez me dijo en una nota, es mucho más barato aprobar una ley y decir que subiste las penas y que estás combatiendo la inseguridad, Baratísimo, que agarrar y, por ejemplo, decir, bueno, vamos a poner más recursos para fiscalía, para la policía. Vamos a poner la plata que ponemos en las cárceles, casi $1.000 por mes por persona privada de libertad, vamos a ponerlas en medidas alternativas, en hacer medidas que realmente sean controladas y que sirvan para su finalidad, que le sirvan a la víctima en algún caso, que le sirvan a la sociedad en algún otro caso, que le sirvan a la propia persona que cometió el delito en algún otro caso, como en el caso de las adicciones. Pero que haya una batería de medidas alternativas con clínicas profesionales, psicólogos, asistentes sociales, etcétera, que realmente hagan que esa persona que cometió un delito de escasa entidad no pase por el sistema carcelario, no quede con un antecedente y nunca más cometa un delito. Porque la solución que ahora adoptamos es meterla presa 4 o 5 meses y sacar de esa persona que había cometido un delito de baja intensidad una persona que está ahora en situación de calle, sin ningún tipo de vínculo familiar y con un continuo de violencia ya en su cuerpo y alma que difícilmente lo vaya a poder sacar de su ser. Y yendo a tu materia, ¿no? Hablemos de los homicidios. Como fiscal, ¿qué medida pensás que se puede tomar que impactaría positivamente y haría que baje la cantidad de homicidios? Para mí hay cuestiones que son siempre a largo plazo y que en materia de criminalidad son las más importantes. Si vos querés apostar al descenso de la criminalidad, de la violencia, del delito contra la propiedad, del delito violento contra la propiedad, de las adicciones,
no como delito, sino como fenómeno que también puede provocar índice delictivo, vos tenés que apostar a largo plazo. Tenés que apostar a las políticas de Estado, a sacar de los partidos, de la cuestión política partidaria determinadas discusiones y llevarlas a un planteo de Estado, de comunidad social más que partidaria, y apostar a, no la elección que viene, apostar a 10, 15, 20 años hacia adelante y poner las luces largas porque si no, no llegas nunca. Todos juntos con una perspectiva de... Todos 15 juntos años. a sabiendas de que venga quien venga, en el próximo periodo no va a dar resultado lo que están planificando. Entonces, gane quien gane, esto, señores, no va a andar en los próximos 5 años. Ya lo sabemos, ya lo anunciamos, no es una promesa de campaña. No generen expectativas de acá a 5 años. Eso sería lo primero. Reconocer que hay políticas a largo plazo. Pero después hay también algunas que son de corto plazo y que no son tan difíciles de instrumentar, que implican un poco más de mirar qué pasa en otros lados, ¿no? ¿Qué medida de corto plazo podemos implementar para que bajen los homicidios? Bueno, mirá, ahora está en pleno desarrollo un plan promovido por el Ministerio del Interior de los interruptores barriales. Es una medida novedosa en Uruguay, no en otras partes, ha dado resultados en otras partes. Son difíciles de medir porque, como yo hablaba la vez pasada con Diego Sanjurjo, los resultados a veces no se van a ver en lo inmediato porque es lo que no pasó. Es el homicidio, el que evitamos, es lo que no ocurrió. Al no haber ocurrido no sabemos si hubiera ocurrido o no, porque es contrafáctico en definitiva. Pero esa es una medida de corto plazo, corto-mediano plazo, que puede tener resultados efectivos y no va a ser en esta administración, seguramente. Pero yo he escuchado por ahí a dirigentes políticos de varios partidos que lo han mirado con buenos ojos, no solo del gobierno, que lo han mirado con buenos ojos, quiere decir que ahí hay una apuesta importante y una alternativa de parte del sistema político. Medidas policiales. Se creó hace 6 meses una brigada especializada en homicidios y a nosotros nos cambió la vida como fiscales. Ahora somos un grupo de tareas, de trabajo, queda feo decir grupo de tareas, grupo de trabajo integrado por fiscales y policías, fundamentalmente 5 oficiales, 3 fiscales, 8 personas, trabajando en forma permanente, estable, siempre los mismos, y con un cometido común. Investigar, averiguar, llegar al caso, luego nosotros formalizar, ellos seguir investigando y luego nosotros llegar a la condena. Es bastante raro, yo te escuché hablar bastante de esta brigada últimamente, ¿no? Es muy raro, o por lo menos a mí me llama mucho la atención que no existiera antes, ¿no? Esa idea de que vos tuvieras, ¿no?, un diálogo mucho más fuerte entre los fiscales y la... Cuando existía en materia de drogas, ¿no? Siempre Claro. existió una brigada de drogas, Exacto. es histórica y de los buenos resultados que tiene. En cambio, no había una brigada de homicidios. Trabajábamos con toda la zona, con 30 oficiales que cambiaban, que se iban para acá, para allá, para el interior, y nunca había nadie a quien pedirle cuentas. Ni ellos a nosotros, ¿no? Porque ellos también dicen, doctor, ¿qué pasó con esto que trajimos? No, lo que pasó fue esto. Ahora, yo le voy a explicar al oficial que trabaja conmigo, pero explicarle a 30 se me hace cuesta arriba. Y más si rotan y no sabés con quién Y estás hablando. formar Hoy un hablas con oficial. alguien y mañana... es Formar otro. un oficial, crear la confianza con ese oficial, que ese oficial confíe en uno, de que también lo va a respaldar. Eso no es fácil, eso lleva tiempo. Es una cuestión que da resultados a corto plazo, ya los está dando, registramos en forma extraoficial un crecimiento en la efectividad de las investigaciones. La efectividad es uno de los grandes debes que tiene el sistema procesal en América Latina, no porque tenga menos resultados que el anterior, sino porque las expectativas de la gente en el nuevo sistema en todas partes de América han sido mayores. Ahora la gente, como ve al fiscal hablar por la televisión, le pide al fiscal que investigue y que averigüe lo que pasó y que lleve a juicio y que él logre la condena. Y antes no sabían ni que existíamos. Entonces, eso aumenta la expectativa. Si nosotros no logramos colmar la expectativa de la gente, deslegitimamos el sistema de justicia. Y esto es un problema de legitimidad porque esto es un problema de república. Una república con bajos niveles de percepción de legitimidad de la justicia no es una república. O tiene serios problemas y termina siendo El Salvador.
Y con los colorados, ¿qué te pasa ahí a vos? Porque pienso que, así como ponele a un Vergara, vos decís tiene una crisis de identidad, tiene que salir a hablarle al frente amplista más de izquierda ahora para ganar ese voto. ¿Vos qué te pasa ahí en la interna? Y mirá, vos querés hablarle también a los frente amplistas desencantados, querés hablarle a gente de centro de otros partidos, etcétera, pero ahora tenés que salir a convencer al Colorado, ¿no? Más Colorado, más vieja escuela, yo creo de que ahí, te vote a vos. mirá, yo no soy muy bueno para esto del targeteo, ¿viste? Para decirle hablamos a tal, hacemos tal cosa. Yo trato de decir lo que a mí me parece y veremos hasta dónde nos lleva. Porque si vos no sos muy genuino, se nota. Y te pongo un ejemplo. Orsi hablando de Omertá y mafia, a mí me sonó forzado. Como Me se sonó pone más picante. a que un asesor le dijo peleate un poco porque estás quedando afuera. Vergara diciendo sin embargo en un tuit de Sociedad de la Nieve, me suena a me guionaron. Esto Habla no es de la mío. Sociedad de la Nieve porque... Pero aparte, esto no es lo que yo querría decir genuinamente. Entonces, yo prefiero ser genuino. Y cuando yo hablo de la identidad partidaria, lo hago desde el punto más sentido. Lo hice siempre, no es de ahora. Cuando te hablo ahora del camino del medio, bueno, muchos te dirán, no nombres a Talvi, que los colorados se sintieron abandonados y seguramente les caiga mal. No lo sé, pero no me sale a hacer otra cosa. ¿Y ahí la estructura cuánto te pesa? Porque pienso que en el caso de Frente Amplio, para poner el ejemplo, vos tenés dos grandes grupos, que son el MPP apoyando a Orsi, los comunistas apoyando a COSE. Son dos grandes estructuras que van a movilizar muchos votantes. Después Vergara tiene las propias, pero son mucho menores. Y en tu caso, vos tenés por un lado todo el mundo ciudadanos ex-Talvi, que está apoyando a Robert Silva, y después tenés al vallismo más clásico, que Tabaré. está atrás de Tabaré Viera. Y vos quedaste ahí un poquitito en el medio. Espero que en el miedo En no. el miedo no. Miedo seguro no, porque estamos echando para adelante como nadie. ¿Cómo haces para...? Porque en los hechos, en la interna, vas a tener que movilizar mucha gente, ¿viste? Clubes, votantes, militantes, y los otros dos tienen aparatos fuertes. Te voy a decir dos cosas. Primero somos 6, y los aparatos de apuestas son 2. Así que el problema lo tienen varios. Para empezar, ¿no? No solo yo. Segundo, nosotros, por suerte, hemos armado una estructurita país razonable. Tenemos uno por departamento, cosa que yo pensé que iba a llevar más tiempo y fluyó. Y lo otro que te digo es que creo que el peso relativo de las estructuras en las elecciones ha cambiado y ha bajado mucho. El manual de los 2000 ¿No corre se más? terminó. Te pongo un ejemplo. Por lo menos a nivel de Partido Colorado. En el año 2009, Pedro Bordaberry competía contra unos tanques enormes. Del otro lado tenía a Luis Hierro con Maurno en Montevideo, Sanabria en Maldonado, Signorelli en Artigas, Malaquina en Salto. O sea, era un tanque, era un Dream Team estructural. Sacó 75% de los votos Pedro con un 1% de la estructura que tenía el resto. Porque Amorín también tenía su estructura. Entre los dos, Amorín y Hierro se repartieron el 25 sobrante. Entonces, yo creo que el que prende, prende. Es un mito lo de la vieja guardia colorada que te maneja todo. Obviamente, tener una estructura... Porque, ¿qué significa una estructura? Vamos a desgranar esto. La estructura significa que yo tengo una capacidad de acarreo electoral que vota lo que yo le digo sin perjuicio de lo que sea. Que ponele que en cada departamento vos tenés dirigentes que le acarrean dicen a un su voto. gente, ahora miren que es con Ojeda. Vamos a Por votarlo eso, todo a él. entonces estamos diciendo que esa gente va a votar lo que el dirigente le diga. O sea que no importa si mañana el dirigente se te termo, votamos al termo porque el dirigente local tiene un peso de influencia en su opinión. Bueno, capaz que en otra época, de repente donde la información no corría como corre ahora, capaz que tenía un peso relativo. O puede ser que eso pase en departamentos como Rivera, donde el Partido Colorado tiene su potencia y hay un voto, porque el voto de estructura es un voto acarreo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es un voto donde yo llego a votar al que yo le digo que vote. Ni siquiera estamos teniendo un debate, ni mucho menos. Entonces, quizá en algún punto del país eso tenga una potencia, pero el Partido Colorado hoy no tiene grandes estructuras. Quizá las tenga el MPP o el Partido Comunista, pero el Partido Colorado no tiene grandes estructuras, salvo Rivera y Salto, donde tuvimos una intendencia hace no tanto. En el resto del país no hay dirigentes que tengan esa capacidad. Vos te tenés fe para Estoy diciendo comunicando con las ideas, las propuestas, que le lleguen a la gente. No es que yo me tenga fe. Yo estoy convencido de que quizá no sea yo, pero el que prende, prende. A ver, Ernesto Talvi compitió con un Sanguinetti que tenía una estructura 10.000 veces mayor. Y una Morín que también tiene estructura de 10 veces mayor. Sacó arriba del 50% de los votos. Lo mismo que le pasó a Pedro, porque el que prende, prende. Ya con esto, hoy el mundo cambió.
Si el dirigente te dice, vamos a votar al termo, y él levanta el celular, mira el termo y le gusta más el vaso, ya cuando llega a la urna cambia. Bueno, ideas. A ver, legado de Talvi, ya no te pincho más con la salida de Talvi. No, pero a ver, no hay mucho más para decir, creo No. que termina un poco ahí. Y las ideas de él, ¿no? Para mí, una de las que prendió más fue la de los 135 liceos modelo, ¿no? 36. Es verdad, 136. Yo. Fíjate que un liceo de menos. Pero Le resté un hay, liceo. hay Ese gente, es un- hay gente que no va al liceo ahí ya. Ese es un centro María Espínola que se hizo ahora. Perfecto. Pará. Me parece que le pegó, vos hablabas mucho de pegarle un poco en la línea de flotación al Frente Amplio, de bueno, vos sabés que hay frente amplistas que no votan al Frente Amplio, pero podrían llegar a votarlo, ofrecerles algo liberal, progresista, que tenga como un guiño a la izquierda. Y ahí tenías muchas de esas cosas, ¿no? Porque tenías atacar un programa como el de educación, atacar la desigualdad, buscarle la vuelta para hacer algo por fuera de las estructuras, ¿no? Porque eran el liceos modelo, que tenían una gestión privada, que era distinta, eran en barrio de contexto crítico. Y al final eso, viste, quedó por el camino. ¿Pensás que la coalición tendría que haber agarrado esa propuesta? Obvio. Pero sin ninguna duda, te digo más. Yo creo que si Ernesto se hubiese quedado, no sé si hubiera sido todo, pero hubiese sido más que esto. Viste que el gobierno no puso mucha plata ahí, ¿no? O Puso- sea, la reforma educativa, la ANEP en su pedido de presupuesto pedía un número y el gobierno siempre le daba Sí. abajo, ¿no? Bueno, ahí Le hubo daba menos. y aumentó, de hecho, el que querían dar originalmente, porque hubo una batalla colorada, mancomunada, de frente común, pidiendo presupuesto. Fíjate que el partido en eso, si será a veces de esa ética de la responsabilidad, que todos sabiendo que Robert podía ser candidato, nadie le aflojó un segundo a pedir plata para la educación. O sea, jamás hubo una cuenta electoral. Todo el partido abroquelado en pedir algún mango más para la educación y se logró un aumento de lo que se quería dar originalmente. Obviamente que no alcanzó para llevar adelante las propuestas de plan de gobierno, pero porque el Partido Colorado no lideró esta coalición. Si hubiera sido así, seguramente eso hubiera sido el centro de la agenda, lo más probable. Pero sí entiendo que esa idea creo que todavía tiene andamiaje. Entonces que tenemos que tener la oportunidad de liderar la coalición nosotros. ¿Se puede reeditar eso? Yo creo que sí, que la idea no quedó por el camino. Creo que aparte, a ver, una reforma educativa seria no se hace en 5 años. Lleva tiempo. ¿No es implementar. raro que Robert Silva haya arrancado todo ese proceso y básicamente, tuviste la pandemia en el medio que te No ayudó. impidió encarar ese tema? Tuviste la LUC y el referéndum contra la LUC que te enfrascó en toda una discusión sobre ese tema. Entonces, en definitiva, la reforma de Robert fue un año y después se fue y se la dejó el que viene. Y esa pregunta para Robert, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que él terminara el periodo, sí. También le respeto la decisión de encarar una cuestión electoral, si entiende que es lo importante. Digo, ahí pesan un poco las decisiones de cada uno. Yo no me voy a meter en las decisiones personales de Robert. Obviamente me hubiese gustado que hubiese terminado el periodo. Y no solo a mí, digo, se lo dice Sanguinetti, yo también, se dijo por la prensa, que hubiera estado bueno que concluyera el periodo. Pero bueno, Porque ahora pienso que en campaña va a tener que salir a defender una cosa que ni él se quedó a terminarla. y bueno, es lo que le dicen los contra, ¿no? Básicamente. Es uno de los argumentos del resto. Pero bueno. Porque yo creo que hubo desprolijidades de todas las administraciones en el tema de pasaporte, y yo soy de las personas que cree que hay que ser sincero cuando hay errores. Me fui, por supuesto, al lugar donde yo tengo más afinidad para tratar, si hay algo que creo que se hizo mal, que se haga mejor. Bueno, eso te iba a preguntar, porque uno podría pensar, ¿no? Del Partido Nacional, que vos pases a militar, podría ser una oportunidad para que ellos dijeran, bueno, que nos defienda la fiscal del caso Astesiano, diciendo que hicimos las cosas bien y que acá no pasó nada y que estuvo todo bárbaro. Pero claro, vos en realidad has señalado varias veces, ojo, porque en realidad la actitud que tuvo este gobierno en muchas cosas a vos no te cerró. ¿Vos sentís como una presión para salir a defender al Partido Nacional en el caso pasaportes? ¿O no? ¿O no te duele ninguna prenda y si tenés que pegarle a este gobierno, le pegás? A ver, yo no es algo que diga que haría, lo hice. A ver, el caso pasaporte se archivó antes. Es un caso, una desprolijidad del trabajo, a mi juicio, del trabajo político de varias administraciones, y se archivó.
La que lo trajo y lo siguió y lo trabajó fui yo, en gobierno del Partido Nacional. O sea, es un absurdo, porque yo hubiera querido me hacía la distraída. Astesiano, la que le pidió la detención, pese a que el fiscal general me llamó como 3 veces para preguntarme si estaba segura de lo que estaba haciendo, fui yo. O sea, que es absurdo. Me están cuestionando algo que si yo hubiera querido, nunca hubiera salido, y además, en el caso de los pasaportes, directamente ya habían denunciado y ya lo habían archivado. Ahí yo debo decir de que hubo un muy buen trabajo del director y del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil de Martínez, de los comisarios Martínez y Sorribas, que ellos detectaron hace tiempo estas irregularidades y las denunciaban y nadie les daba respuesta. En todo caso, me están cuestionando por haber sido la única que di la respuesta. Y en el momento que yo di la respuesta, quien estaba en el Ministerio del Interior era alguien del Partido Nacional. Eso es una demostración de que yo no me frené por un tema ideológico, porque yo era una fiscal. Por lo tanto, a mí lo que me correspondía es ser fiscal. Y hablando de política y el trabajo de fiscalía, ¿no? También podemos meter a los jueces acá si querés, ¿no? Además, acordate que, para contarle un poco a la gente, ¿no? Vos también venís de una época donde los jueces tenían otro rol, mucho más investigativo. Entonces siempre estuviste igual en esa parte de investigar, ¿no? Viste que está el mito o el estereotipo de que la justicia se mete poco con la política en Uruguay, ¿no? Que cuando llega la hora de hacer investigaciones a políticos o a casos de corrupción o de apariencia, ¿viste? De delictiva, como que tienen como cierto freno y no siempre van a fondo. Vos compartís, que lo viviste de adentro, ¿no? ¿Vos compartís esa imagen de que a veces a la justicia le cuesta meterse con la política? Le cuesta porque las presiones son absolutamente desproporcionadas. Fíjese lo que me pasó a mí. La realidad es que sí, que creo que hay que dar más garantías para el trabajo, para el control de los funcionarios. Lo hablé con Laura de Sumar. De hecho, en la propuesta de Sumar hay una parte en que se refiere al trabajo contra la corrupción, porque las bases de lo que yo quería lo planteé antes de ingresar a nivel político. Laura me escuchó, están en sus planes y esperemos que se trabaje en ese sentido. Yo creo que sí, creo que lamentablemente la gente se pone una camiseta y si el que hizo las cosas mal es de los nuestros, se pone a recordar que el de otro lado hizo algo mal. Y no piensa que todo lo que está mal está mal. No logramos desprendernos al momento de debatir, por lo menos a nivel de la ciudadanía más cercana, porque la gente que habla en las redes no es la ciudadanía. La gran mayoría de la ciudadanía está un poco cansada de eso y lo tiene en cuenta de que eso pasa. Y pasa. De hecho, el Frente Amplio me impidió investigar al Leal. Y yo estaba abriendo carpetas de investigaciones de pasaportes de administraciones anteriores. No las pude hacer y, que yo sepa, ni siquiera nada nuevo hay respecto de las mismas. Esa imagen que tenemos de que cuando los políticos son investigados, pues todos dan el mismo discurso, ¿no? Si querés, podemos irnos capaz al más reciente, que fue la calle Pou, al día después que en realidad que vos pediste investigar a Astesiano y que lo detienen. Viste que él rápidamente dice, no, bueno, que actúen las instituciones. Todos los políticos, por lo general, cuando hay un caso que les pega de alguna forma, te dicen, bueno, que actúen, acá hay independencia de poderes, que todos investiguen, que vayan a fondo sin problema. No, pero no siempre es así. Pero no fue así. Porque si ustedes dicen, a ver, la gente que maneja de que, bueno, que yo los defendí. Acuérdense, la primera conferencia de prensa del presidente fue apoyando a Astesiano. Y la única que había dado la orden soy yo en contra de la opinión del fiscal de corte y el ministro del Interior estaba en conocimiento y alguien le informó antes que yo. O sea, vamos a decir las cosas como son. Yo solita con mis 2 equipos, mis dos técnicas, tuvimos que recibir el golpe en una conferencia de prensa. ¿Cómo viviste? Vamos a meternos ya porque es por ahí, ¿no? ¿Cómo viviste esa primera conferencia de prensa? Porque viste que la calle Pou además venía de un momento de mucho respaldo público, ¿no? Tenía unos índices de aprobación muy altos, la gente le tenía mucha confianza, podemos decir que era una persona que transmitía esa confianza. Y claro, como decís vos, su primera conferencia es un poco apoyando a Astesiano. Dice que era intachable, que él jamás le hubiera entregado lo más preciado que tenía, que era su familia, a alguien en quien no confiara.
vos viste esa conferencia de prensa, ¿no? Me imagino, estabas mirando la tele. ¿Cómo te cayó esa conferencia de prensa? No me cayó bien, no entendía, yo al principio no entendía cómo podía ser de que Estacionado estuviera en ese lugar y nadie lo hubiera advertido, se lo dije al presidente cuando lo interrogué, pero con el paso del tiempo me doy cuenta, yo al principio pensaba que podía haber algún político involucrado en lo que decía Esteciano, porque Esteciano citaba todo el día al presidente, y yo tenía que descartar que fuera de verdad pedidos del presidente. Entonces, wow, estuvimos un mes y medio con mi equipo ahí en la cornisa, esa es la verdad. Nos daban un empujecito y nos caíamos. ¿Te afecta la presión? Porque me imagino que es verdad lo que vos decís, que a veces como periodista es bastante cruel que te centrás 100% en un caso, como decís vos. Vos agarraste casos de personas asesinadas de formas horribles, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo no te va a afectar ver una familia ¿no? destruida por un acto de violencia? Es un poco cruel la pregunta que te hago, ¿no? Pero ¿te afecta la presión cuando un político lo estás investigando o estás investigando algo que le pega cerca y sale a hablar y a poner a la opinión pública de cierto lado? ¿Te afecta esa presión o no te afecta en nada? A ver, cuando uno tiene muchos años de profesión, la espalda se va volviendo muy dura. Esa es la verdad. En este caso puntual me afectó porque mi equipo estaba muy angustiado y la verdad que eran 2 fiscales trabajadoras a más no poder, y me afectó por el dolor que de alguna manera le derivó a mis hijos y a mi familia, porque fueron expuestos, me buscaron, me investigaron, buscaron el árbol genealógico familiar para buscar a alguien que tuviera algo y no encontraron nada. Debo ser de las únicas personas que me dieron vuelta para todos lados y por suerte la familia se portó bien, parece, porque no encontraron nada, y si hubieran encontrado algo de un familiar, eso pasa en toda la familia. Pero... ¿Lo decís por los medios o decís que también cuando surgió todo esto del sistema político de un lado o del otro empezaron a ver quién es este desde un primer Fossati? momento hubo un ninguneo, sí, desde el sector político. Primero hubo un ninguneo desde el sector que hoy adhiero y que yo no lo comparto, y si puedo, desde el lugar que pueda, si tengo la posibilidad de trabajar, voy a tratar de que mi gente no repita algunos errores. Y tenía unas me alababan los del Frente Amplio de una manera impresionante, pero era porque querían utilizarme a mí como instrumento para dañar, no era por la justicia ni porque yo fuera alguien, porque nadie me conocía. De hecho, creo que la única persona que sabía que yo había sido militante de wilsonismo era el doctor Jorge Díaz, y yo sabía que él era comunista, porque éramos amigos. En realidad, creo que nadie sabía, porque son tantos años, 32 años, que tenés que conocerte desde hace 32 años para poder saber eso, ¿no? Y la verdad que a mí me dolió más por las otras personas, me dolió más por la justicia, porque me dolió el manoseo de la justicia, me dolió de que había un problema serio, que era la expedición de pasaportes a ciudadanos que no tenían derecho a tenerlos, y que parece que mucho no importó, porque pasó un año y pico, y fíjate tú el absurdo de que cada vez que hay una noticia de esos, yo la única noticia que escuché es el acuerdo abreviado con un formalizado por mí, o sea que en todo caso es mío. A mí me adjudican archivos que no archivé nada, y siguen hablando y mencionándome a mí que tuve 4 meses, y hay una fiscal que está hace más de un año, no pasa nada, y a nadie le preocupa que no pasa nada. Eso es lo que yo no quiero que normalicemos. ¿Vos sentís que digamos que no se siguió avanzando en ese caso? Lo siento, yo no. Ay, si te tiraste alguna noticia, contámela porque no la conozco. Definiciones. Vos en el libro, ahí al final de todo, Nicolás te hace una entrevista, ¿no? Sí. Y es muy buena entrevista. Y ahí te saca alguna definición. Por ejemplo, liberal de izquierda, Sí. ¿no? Hoy, hablemoslo de forma absolutamente llana, ¿no? Hoy parecería haber en el discurso público una división tremenda entre los dos conceptos, ¿no?
uno piensa en liberal y hoy en día piensa en liberalismo, libertarios, piensa en Milei, piensa en eso, ¿no? Izquierda tiende a pensar todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, tienen una tradición muy rica, existe el liberalismo de izquierda hace muchos años, ¿no? ¿Cómo se concilia ser liberal y ser de izquierda? Mira, se concilian que las libertades individuales y las libertades más elementales de las personas son una materia innegociable. Eso está firmemente asociado a un régimen de gobierno democrático, con un régimen de pluripartidos y con rotación en el gobierno, y ese es un enfoque bien liberal desde el punto de vista político. También es un enfoque bien liberal el enfoque de decir los mercados son el mejor mecanismo de asignación de recursos que yo conozco, no obstante lo cual tienen muchos fallos en la provisión de ciertos bienes, en particular los bienes públicos, porque los tienden a subproducir, pero a su vez generan distribución del ingreso absolutamente inequitativa y por lo tanto hay mucho mérito para que el Estado, mediante políticas públicas, corrija los fallos del mercado y a su vez corrija la distribución del ingreso regresiva y por lo tanto intervenga activamente de manera tal de que la prosperidad tenga lugar en mercados que funcionan, pero al mismo tiempo te garantices que hay una adecuada distribución del ingreso y que las distancias, los niveles de desigualdad sean manejables. Y por lo tanto, eso lo que te configura es un menú de una visión liberal desde el punto de vista político, relativamente abierta o asentada en que los mercados son un buen mecanismo de asignación de recursos y por tanto ahí eso está emparentado con el pensamiento liberal, pero al mismo tiempo lo que está emparentado con un pensamiento de izquierda es una fuerte vocación por la igualdad de oportunidades, pero por la igualdad de ingresos y por lo tanto una fuerte intervención de las políticas públicas para corregir esos excesos o esas injusticias que a veces una asignación de mercado provoca en las personas. Así que eso, la tradición política europea de los partidos socialdemócratas está largamente impregnada y fue el debate histórico que los socialdemócratas mantuvieron con las visiones más estatistas que predominaron en los partidos comunistas o que el socialismo real quiso llevar adelante, además de la falta de libertades y democracia. Vos sabés que cuando hablas con un liberal, libertario duro, ¿no? O sea que liberal y libertario no son dos cosas distintas, claro. Son dos cosas distintas, ¿no? Por lo general... Esa confusión entre liberal y libertario es la misma confusión que hay entre que en la izquierda todos pensamos igual. Afortunadamente en la izquierda todos tenemos visiones, dan lugar a la convivencia de visiones diferentes como el propio Frente Amplio lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario? Yo creo que un libertario, no soy un experto en este tema, es un fundamentalista de las ideas de la extrema libertad que conducen a planteos tan ridículos como que no hay un Estado capaz de encargarse de funciones básicas y mínimas como para poder garantizar la convivencia. Un libertario puede llegar en el límite final a creer que ni la seguridad, ni la justicia, ni la protección, ni la defensa nacional pueda estar en manos de un agente representativo global. El caso más emblemático es el que el señor Milei ha planteado, en que no cree que haya una autoridad responsable de emitir la moneda y a su vez de supervisar el funcionamiento del sistema financiero. Ese tipo de miradas que son muy decimonónicas o incluso del siglo XVIII son ideas que no son, son muy radicales, son muy disruptivas para la organización y la sobrevivencia de la sociedad, son extraordinariamente generadoras de injusticias y además son absolutamente impracticables, que es lo más importante. No hay ninguna sociedad en el mundo que se organice o que de manera relativamente exitosa a partir de ideas como las que los libertarios plantean. Lo que no quiere decir que no sean bienvenidas sus ideas, porque de alguna manera te desafían intelectualmente y te obligan a pensar, y por eso Hayek es una persona que contribuye al debate global, pero en ningún caso es una hoja de ruta para tomar decisiones concretas de cómo gobernar. En alguna medida el pensamiento marxista tiene algo similar. El pensamiento marxista ha hecho una contribución a la metodología del análisis económico, a la metodología del análisis histórico y en particular a identificar problemas de injusticias, pero tampoco el marxismo constituye una herramienta de una guía para la acción concreta de cómo manejar las sociedades y de hecho así pasó en el socialismo real, donde había fuertes discrepancias sobre si era realmente
marxista, ¿no? Entonces yo creo que son pensamientos que de alguna manera hacen una contribución muy importante a una cosmovisión de cómo te aproximas a pensar temas sociales, políticos y económicos, pero que en ningún caso son una herramienta concreta para gobernar, más allá de experimentos que se puedan radicalmente formular verbalmente, porque Milei es el caso más emblemático en el sentido que una formulación de un pensamiento radicalmente liberal a la hora de gobernar se traduce en cosas que son claramente de orientación ortodoxa y liberal, pero no libertaria. Vos, por ejemplo, ahí, ¿no? Vamos para la izquierda si querés. Vos, por ejemplo, ¿creés en la lucha de clases? ¿Creés, por ejemplo, que existe una sociedad donde hay explotados, explotadores y que eventualmente hay que trascender el capitalismo a una sociedad, un sistema de producción más justo? Mira, la lucha, el origen de la idea de una explotación del hombre por el hombre tiene que ver con la acumulación originaria y por lo tanto en el pensamiento marxista y por lo tanto en algún momento en el cual alguien se apropió de un valor generado por un tercero. Y eso está asociado a la teoría del valor objetiva económica, que tiene que ver con que el valor de las cosas viene dado por la cantidad de trabajo incorporado. Si vos en algún momento controvertís la idea de la teoría objetiva del valor y aceptás que la teoría del valor tiene un componente subjetivo, como el pensamiento neoclásico ha puesto arriba de la mesa a lo largo de todo el siglo XX, la teoría de la explotación del hombre por el hombre y la idea de esa acumulación originaria tiene, de alguna manera, fragilidades diversas. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la sociedad está organizada en clases, efectivamente creo que bajo ciertas condiciones hay explotaciones o hay tratamientos desiguales que realizan los sectores poderosos de los sectores débiles, y esa es la razón principal por la que el Estado, interviniendo, corrigiendo, puede hacer cosas para evitar eso y por lo tanto ese es el principal fundamento de por qué la política económica es un factor de contribución en términos de poder amalgamar, de poder orientar recursos y orientar objetivos en la misma dirección. Te diría más, las veces que ha habido países o experimentos en los cuales se ha intentado de alguna manera evitar la apropiación privada de la asunción de riesgo y estatizar eso y por lo tanto generar una sociedad centralmente planificada, como fueron las sociedades del socialismo real, tuvieron un gran problema, que es que mataron el incentivo a la innovación, ese objetivo de alguna manera, si vos querés, de avaricia que tiene cualquier capitalista en incurrir en un riesgo para convertirse en un monopolista durante un cierto tiempo y con eso generar alta rentabilidad. Y al haber matado ese motor a la innovación, cuando cayó el muro de Berlín, nos dimos cuenta que las sociedades socialistas, desde el punto de vista tecnológico, estaban mucho más atrasadas que las sociedades de la economía descentralizada o de la iniciativa individual. Por lo tanto, creo que, si bien como creo que hay diferencias, algunas diferencias que son basadas en injusticias históricas, en términos de igualdad de oportunidades, creo que es muy importante que exista el Estado para garantizar que las igualdades de oportunidades existan, para corregir las desigualdades que se producen, pero al mismo tiempo dejarle la libertad a la iniciativa individual como para que el motor en términos de crecimiento, asunción de riesgos, innovación tenga lugar. Es una combinación, porque si no la sociedad no se vuelve lo suficientemente próspera como para poder distribuir adecuadamente el resultado de lo producido. Entonces, creo que el equilibrio entre, la iniciativa individual y la distribución colectiva es el modelo que la socialdemocracia o los liberales de izquierda hemos adoptado desde largo tiempo atrás, y es la mejor manera de superar visiones, en mi opinión, maniqueas, como la de las visiones libertarias, o visiones un poco extremas y además un poco antiguas, basadas en estas ideas de la teoría del valor objetivo, que durante el siglo XVIII y XIX, por supuesto, primera mitad del XIX predominaban, pero que el pensamiento económico ha dejado atrás hace mucho tiempo. O sea que yo algo de esto te leí en una entrevista, ahora no me acuerdo cuál, que no me mate el autor de la nota, pero vos decías algo así como: yo no soy igualitarista, o sea, yo no pienso que todos tenemos que llegar al mismo objetivo porque somos distintos, a alguno le va a ir mejor, a otro le va a ir peor. Lo que yo quiero es que todos partamos de una base digna donde la competencia es real. No quiero competir donde uno tiene todas las herramientas para competir, el otro no tiene nada, y después decir que, bueno, está, el mercado arregló. Lo primero es la igualdad de oportunidades. Yo tengo que garantizar que las personas tienen, en términos de su formación, en términos de su acceso a las oportunidades, las mismas, en términos de su salud, para poder efectivamente participar activamente en el mercado laboral. Las oportunidades tienen que estar garantizadas. Luego, ¿qué ocurre?
dejar liberado a que el talento y la asunción de riesgos y las características que todos los individuos tienen, perfectamente puedan desarrollar libremente, de manera tal de que la suerte de esas personas también esté asociada a esas habilidades, al talento, al esfuerzo, a la cantidad de horas de que se trabajan y demás, porque tiene sentido que las personas que más se esfuercen o que más talento tienen sean en algún sentido y que además usan ese talento de manera, digamos, orientada a la obtención de resultados, ya sea culturales, políticos, de lo que sea, tengan un premio. Ahora, el tema es que si vos igualás oportunidades y dejas todo liberado al talento, el riesgo que tenés es que el mercado al final también genera, porque la suerte y los eventos de alguna manera aleatorios también tienen lugar. Hay personas que tienen condicionamientos, yo le di igualdad de oportunidades, pero su familia, su pasado, de las cosas que se tuvo que hacer cargo, lo desvían del tiempo y por lo tanto, si lo dejo liberado a la fuerza del mercado, el resultado final termina siendo probablemente muy desigual. Bueno, ahí también el Estado tiene que volver a intervenir para que esas diferencias que naturalmente el mercado provee y que está bien que las haga, las suavice, las reduzca, de tal manera que mi sociedad sea lo más cohesionada posible y lo menos desigual posible. No existen en el mundo sociedades prósperas que no sean, que sean desiguales. El éxito de las sociedades es construir una combinación adecuada entre prosperidad y por lo tanto eso asociado a la iniciativa individual, a la asunción de riesgos, al esfuerzo, con condiciones de igualdad suficientemente grandes como para que nadie se sienta excluido de la sociedad y todo el mundo pertenezca a ese grupo. Ese es el éxito de las sociedades occidentales y de algunas, por cierto, de Oriente, en las cuales yo me inspiro para mis ideas económicas. Vamos a bajarlo a tierra de la idea a la práctica, ¿no? En el despegue, te diría que, igual esto es anterior, ¿no? Porque vos ya tenés toda una trayectoria. Vos venís como sonando una alarma, que es este estado que tenemos ahora en Uruguay, un estado de bienestar, donde creo que estamos bastante conformes con el estado que tenemos, que tiene una gran cohesión social, se puede terminar. O sea, o se va a volver en un momento imbancable, porque no lo vamos a poder financiar, o vamos a empezar a excluir a mucha gente y eso se termina con la cohesión social. Hoy hay mucha gente excluida. Los trabajadores informales están excluidos del estado de bienestar que tenemos. Y después tenés gente que, yo sé, los 25.000 pesistas, ¿no? Que están a un suspiro de quedar desprotegidos, ¿no? Primero, describime un poco cuál es el Uruguay ese desprotegido. ¿En qué universo decimos esta gente está quedando afuera? Grueso te diría que son. El corazón de las personas excluidas son 300.000 personas, de los cuales hay 168.000 niños. Son los hogares vulnerables, en la mayoría de los cuales los jefes de hogar es una mujer y que tiene un enorme problema para vincularse al mercado laboral por razones de formación, pero también por razones de cuidados, y por lo tanto es un gran problema. Ahí tenemos un 10% de la población que es un núcleo duro, que ha ido cambiando en su conformación, sobre todo geográfica. Eso era algo que hace 50 años no estaba tan presente en los cinturones de las ciudades de Uruguay, hoy está claramente instalado en los cinturones de las ciudades. Luego tenés aproximadamente 575.000 personas que son los 25.000 pesistas, por llamarlo de una manera, que la mitad de los cuales son asalariados, que están bajo la ronda de los consejos salarios y por tanto están en algún sentido protegidos por la negociación colectiva, pero la otra mitad son o trabajadores informales o cuentapropistas. Entonces, eso nos lleva a que en Uruguay hay 900.000 personas aproximadamente que son frágiles desde el punto de vista de sus ingresos, desde el punto de vista de la protección social que reciben. Dicho, mirado desde el otro lado, si tú tenés en Uruguay una historia laboral integrada al mercado laboral formal prolongada en el tiempo, la probabilidad que vos accedas a un sistema educativo de salud y de protección social, llámese seguro de desempleo y todas las prestaciones asociadas al BPS y a un régimen previsional, son relativamente importantes. Esa es la razón por la cual es una sociedad en términos comparados en la región, con bajos niveles de desigualdad. Ahora, si tú no estás dentro de ese esquema, o sea, no estás integrado al sistema laboral formal, o lo haces de manera intermitente porque entras y salís, estás en la periferia del sistema de protección social y por tanto estás en un problema. Ese es el núcleo duro sobre el que hay que trabajar, porque Uruguay, si bien tiene un estado de bienestar, lo tiene
totalmente construido por cómo se financia, por cómo gasta y por cómo está concebido hacia personas que están integradas al mercado laboral formal. Y el problema que tenemos es que casi 1 millón de personas están fuera de ese esquema y es ahí donde hay que trabajar mucho para hacer que la sociedad esté más cohesionada. Algunos pensamos porque eso es justo, porque es necesario, porque eso es muy injusto que haya personas que tengan altas diferencias de ingresos, sobre todo si son niños, porque no eligieron vivir en hogares pobres. Y en segundo lugar, porque además eso te afecta la convivencia. Una sociedad muy desigual genera violencia que termina generando fenómenos de guetos, digamos, y de separación de las clases sociales, que es algo que los uruguayos no aspiramos. Así que ese es nuestro problema en Uruguay y ese es lo que supone que hay que redefinir nuestro esquema de protección social. Primero tenemos que crecer a más ritmo para financiarlo, bien, y segundo tenemos que algunas cosas que hoy protegemos probablemente no hacerlas y priorizar otras cosas que hoy no lo hacemos adecuadamente. Ya hubo un gobierno en el que vos estuviste como subsecretaria de Salud Pública, ¿no? Que fue el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Sí. Muchas de estas cosas que estamos hablando ahora y que te indignan, tuvimos un gobierno de Tabaré Vázquez que fue, yo qué sé, ¿cómo lo podemos descalificar? A ver, muy quieto, inmóvil, no cumplió las expectativas, no cumplió promesas, podemos poner todo eso en la misma bolsa, ¿no? En seguridad hubo promesas que no se cumplieron. En políticas públicas, yo qué sé, se prometió un sistema de cuidados potente. Ese gobierno lo que te alcanzó fue para sentar las bases de ese sistema y no mucho más que eso. Y tampoco se pudo meter mucho con la pobreza infantil estructural. ¿Qué podemos hacer? Porque la autocrítica ya estuvo, ¿no? O sea, el proceso es de autocrítica, decir, no estuvimos bien, nos equivocamos. ¿Qué hay que cambiar para que eso no se repita ahora? Porque mirá que es un gobierno que no tiene mayorías, tiene que negociar mucho, yo creo que va a tener un contexto internacional jodido, muy proteccionista. Sí. Entonces, ¿cómo evitamos que se dé Tabaré Vázquez 2 de nuevo? O sea, que sea un gobierno que con mucha expectativa, pero que hace poco. Y bueno, viste, yo creo que es algo que hay que proponérselo. Yo lo he hablado mucho con Yamandú, que hay que... La experiencia... De hecho, sí, yo fui subsecretaria 2 años y medio, desde el 2015 al 2017. Y renunciaste. A octubre, y que renuncié a fines de octubre del 2017, con mucho dolor y muchas conversaciones con Tabaré Vázquez como presidente, y antes con el ministro Basso, de cosas que yo veía en el sistema de salud que podíamos hacer y no estábamos haciendo, y no bastaba solamente con conmemorar los 10 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, ni las cosas. Creo que es verdad. Los desafíos que nosotros tenemos es hoy, por ejemplo, después si hablamos de salud, es ver los retrocesos que pudo y que hubo en estos 5 años, más cosas que nosotros no hicimos y cosas que vienen de atrás desde el diseño de la reforma de salud. Pero como tú decís, a mí no me convencía lo que estábamos haciendo en esos 2 años y medio. Hice lo que pude hacer en la estrategia de prevención del embarazo adolescente, en plan de salud que fue objetivos sanitarios, en tratar de respaldar lo más que pude, pero cuando vi que no había voluntad política para seguir avanzando en indicadores de calidad, en accesibilidad a medicamentos, en políticas de salud sexual y reproductiva, dar un paso más allá, de complementariedad, me sentí que de verdad estaba media de florero y que precisaba, y eso fue muy conversado con Tabaré. O sea, yo conversaba y cuando sentí que ahí tenía como mi tope, dije, bueno, si no tengo apoyo político, yo ahí había quedado independiente, entonces eso es otra cosa que aprendí, que en el Frente Amplio hay que estar sectorizado para poder incidir. De hecho, es el proceso que fui haciendo, sin perder esas cosas claras de mucho respeto a los independientes, a los técnicos, a los que aportan, porque fue un proceso que yo viví desde el inicio de los gobiernos de Frente Amplio. Pero tengo claro cómo funciona y creo que lo más importante, Jorge, es tratar de aprender de esos errores que creo que el Frente Amplio... Lo aprendimos con la gente, aprendimos cuando no escuchábamos a la gente y vos diseñás una política pública y vas a un lugar y eso no es lo que precisa la gente. O cuando los técnicos que viven en Sarandí del GI te dicen, mira, en este lugar lo que pensábamos era esto, no esto. Y nosotros tenemos esta propuesta para hacerte. Y creo que eso es una de las cosas que más nos pasó. Nos pasó cuando a veces la soberbia del poder... Te ponen un autito con chofer, como yo digo siempre, te aplauden 100 y ahí tú te mareás o empezás a viajar al exterior y Uruguay es modelo de determinadas cosas y
Y de verdad, el poder tiene esa tentación para muchos de nosotros de luchar contra eso, de que si tú estás ahí, transitoriamente te pone la gente en esos lugares y estás para hacer cosas por el país y por la gente, y las cosas que vas a hacer también las tenés que conversar. Entonces yo creo que hay una cosa que también falla. El otro día lo hablábamos con el Pacha Sánchez, yo lo he hablado con O'Donnell, lo he hablado con muchos compañeros, que es el diseño del presupuesto uruguayo. ¿Viste? El diseño del presupuesto uruguayo que te marca 5 años, y por eso yo creo que hay que tener diálogo, y por eso el ejemplo de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que se votó en la última sesión, pero se votó después de un proceso interpartidario que fue interesante, y que ahora el desafío, como todas las leyes, va a ser la reglamentación, es que obliga a que identifiquemos el problema, que el problema en este caso es los niños y adolescentes que están por debajo de la línea de la pobreza, pero la situación global de la infancia en el Uruguay. No solamente los que están por debajo de la línea de la pobreza, sino para la clase media trabajadora, tener niños es un sacrificio importante cuando el Estado debería estar presente, y eso falla y obliga porque no se hace un presupuesto de forma multidimensional. Y el otro día lo hablábamos clarísimo con el Pacha, y con Yamandú lo hemos hablado mucho, de que hay que transversalizar. Los problemas no son... Salud está atravesada por las determinantes sociales, Jorge. O sea, no es lo mismo tener un problema de salud y tenerlos... por más que tú tengas un sistema nacional integrado de salud, tener los medios económicos para acceder a determinada medicación y todo lo que se te viene atrás, y tener trabajo, que estar desempleado y no tener realmente los requisitos, por más que accedas a ACE. O sea, hay cantidad de condicionantes que, si como vos decís no tenés un sistema nacional integrado potente de cuidados, pero con servicios, no la entelequia de esto, ¿no? Ahora, ¿por qué es que vivimos esto? Porque hemos tenido un retroceso importante en servicios, en cobertura, para situaciones hoy... Si vos tenés una población envejecida, si tenés 500.000 personas con discapacidad, si tenés estos miles de niños que realmente precisan centros de educación de 8 horas, tanto de educación inicial, primaria o en educación media, esas cosas son las que tiene que hacer el Uruguay, pero para eso se precisa un diseño del presupuesto que sea transversal, que sea eficiente. ¿Viste la famosa reforma del Estado? Que todos le sacan, todo el mundo lo dice, pero a la hora de Nunca hacer, se hace. Nunca se hace porque tocas las chacras. ¿Por qué la ley de infancia tuvo sus resistencias? Porque tocaba chakras. Y toca chacras, ¿entendés? Toca chacras, porque lo que se pone es las familias, porque los niños no viven de un repollo, los niños dependen de las familias que tienen, si esas familias acceden al mundo del trabajo, si esa mujer o el núcleo familiar como esté conformado tiene vivienda, si hay salud mental que sea accesible, si no hay consumo problemático de sustancias y si hay tengas herramientas para abordarlo. O sea, hay mucha cosa ahí que influye, pero para mí una cosa estratégica, porque es eso. Yo cuando veía en el festejo de cuando ganó el Frente a tanta gente joven, viste esa cuando uno hace el análisis por edad y ves cómo creció la votación del Frente Amplio en el interior, en lugares donde estaba muy difícil históricamente, pero creció. Cuando crece el voto en los jóvenes, en las mujeres jóvenes, yo creo que son muchas cosas que no se les puede fallar. Todo no se va a poder hacer, pero lo que no se puede hacer es construir un gobierno que no sea con la gente y para la gente, y no de la forma demagógica. Es de la forma, de verdad, de construir una política pública que sea transversal. O sea, si vas a un lugar va a tener que haber mucha transversalidad con el MIDES, con vivienda, con educación, o sea, con salud. O sea, viste, se va a tener que trabajar mucho también a nivel territorial y decir, bueno, esto, salud mental no se aborda solo con los psiquiatras. O sea, salud mental se aborda si yo tengo educadores, si yo tengo licenciados de enfermería formados en el tema, si tengo médicos con formación familiar y comunitaria que puedan seguir ese abordaje, si yo tengo posibilidades de accesibilidad al deporte, a la cultura. O sea, creo que hay que tener una cabeza mucho más moderna y no tan chacrista de cómo abordar los temas del Estado, cómo también podés trabajar con la sociedad civil organizada. Está la autocrítica famosa que para mí no es tan fuerte como autocrítica porque se centra mucho en el tema comunicación, ¿no? Pero viste que
siempre se dijo que el Frente Amplio le costó comunicar durante sus gobiernos los logros que quería establecer. Viste que le preguntás a la figura del Frente Amplio fuerte, bueno, haceme una autocrítica de gobierno, te dicen, mirá, hicimos mucha cosa que no nos movimos, no la comunicamos, no se salió al interior a comunicar determinadas cosas que hicimos ahí. Yo creo que va más allá, ¿sabes? A ver. No me quedaría en el tema comunicamos mal. Porque detrás de eso lo que está es dos cosas. Una, a veces se establecen políticas y es difícil que lleguen a los destinatarios. Y a eso le podés llamar comunicar mal, por ejemplo. Pero el problema es otro. El problema es si vos tenés una política para pequeños productores rurales y estoy inventando, ¿no? Y hay un 20% que no conoce que tiene ese beneficio, ese es un problema de gobierno. Tendrá que comunicar, tendrá que ir, tendrá que hacer entrevistas, tendrá que hacer... No sé, pero no es solo no hice un buen marketing. Es que las políticas lleguen a los lugares. Y eso es un enorme desafío de gestión. Y lo otro es hacer política. Y hacer política no es solo esta entrevista que estamos haciendo, ni salir en la televisión. Y no es una tarea solo del gobierno, ¿no? Es una tarea de todos y todas las militantes y los dirigentes del partido. El gobierno no puede hacer política en ese sentido.